¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, qué gusto encontrarnos de nuevo en nuestro devocional. Vamos a seguir aprendiendo de Nehemías y de cómo es que él nos está mostrando la necesidad y el requerimiento de temer a Dios en el desarrollo de una visión, en el caminar o transitar de nuestra alma. Así que cuando Nehemías percibe lo que verdaderamente está sucediendo, se molesta con el pueblo. Ellos se habían olvidado por completo de la ley de Moisés. ¿Puedes imaginarte? En este punto era demasiada la oposición. Una oposición afuera, como ya hemos visto en los episodios anteriores, pero ahora resulta que los enemigos internos tenían un potencial mucho mayor que los externos. Necesitamos entender que ciertamente habrá enemigos externos, pero los enemigos internos son como cochambre que se quedan pegado a ti. Así que nosotros debemos asegurarnos de nunca ser un enemigo interno para aquellos que están transitando o caminando junto con nosotros en el desarrollo de una visión. Yo te alentaría que si tú eres parte de una familia, de una iglesia o de una organización, nunca llegues a ser un enemigo interno. Estos se convierten en instrumento en manos de Satanás y de la carne para realmente dañar y para realmente afectar el trabajo de Dios en nuestras vidas o incluso en la vida de otras personas. La ley había cumplido una labor de preservar al pueblo de Israel, al decirles cómo tratarse unos con otros. Esta ley había impedido que se usara entre ellos la usura. La usura es el cobro de un interés muy elevado. La ley contenía una serie de principios poderosos para que el pueblo de Dios fuese diferente al resto de las naciones en cuanto a sus familias, relaciones personales, dinero, boca, etc. Sin embargo, el problema había sido descuidar la ley del Señor. En el siglo XXI podemos tener grandes problemas como estos hombres por no someternos a los principios de Dios. En cambio, si nos humillamos ante ellos, estos producirán verdadero temor por Dios y el sometimiento a su palabra. Veamos algunas leyes que estos hombres habían olvidado o habían dejado de considerar con el paso de los años. Por ejemplo, podemos ver en Éxodo 22:25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O podemos leer también en Levítico 25:35 al 37. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Bueno, estos principios los harían diferente al resto de las naciones y les asegurarían la bendición de Dios sobre sus vidas. Dios veía mal que los judíos estuvieran cobrando interés por préstamos a sus propios hermanos, aún peor, que los estuvieran esclavizando. Nehemías se sentía justamente indignado porque abiertamente se estaba violando la ley al respecto, la ley de Dios. Esta es la misma indignación que sentimos cuando una persona viola o no se somete al consejo de la palabra de Dios, poniendo por encima el consejo de los hombres. El verso 7 nos dice que Nehemías meditó. Esta palabra significa aconsejarse a uno mismo. La NBI dice reflexioné. Se necesita entonces una respuesta
para mejorar la situación y no para empeorarla. Es lo mejor que se puede hacer cuando uno está enojado. Que nadie más oiga esto, sino solo Dios. Es Dios quien otorga sabiduría a los líderes espirituales para que ellos ejerzan esta difícil labor. A.W. Tozer dice: un verdadero y seguro líder es aquel que no tiene ningún deseo de liderear, pero es colocado en la posición de liderazgo por la presión interna del Espíritu Santo y la presión de situaciones externas. Fin de la cita. Cabe mencionar que esto es una verdad. Aquellos que no buscan, aquellos que no, están simplemente queriendo agradar a Dios con sus vidas, pero que no están buscando el protagonismo, suelen ser las personas a las que Dios convoca o llama para ejercer liderazgo en algún momento. Aubrey Malfurus dice: el asunto más importante para los líderes responsables de implementar una visión es: ¿finalizarán el proyecto con su visión intacta o morirá dicha visión? Bueno, Nehemías se dirige hacia los nobles y los gobernantes porque ellos eran los causantes de los problemas. Sin darse cuenta, se habían convertido en un enemigo poderosísimo de esta gran obra de edificación. Aún Nehemías se pone como ejemplo para decir que había rescatado a algunos cautivos. No sabemos si estos cautivos estaban en Jerusalén o mientras él trabajaba como copero de rey en la capital del reino. El texto no nos lo aclara. Y entonces allí, frente a ellos, Nehemías les acusa de 3 cosas. Primero, por el cobro de intereses a sus hermanos, lo cual, como vimos, era algo que Dios prohibía. Segundo, por promover la esclavitud de sus propios hermanos. Y tercero, por haber perdido lo que los distinguía como nación. Nada hubiera alegrado más a los opositores de este proyecto que el que la obra se viera detenida por disputas internas. Sanballat y Tobías hubiesen celebrado que esto sucediera así, pero observemos lo que Nehemías continuó haciendo en aquel día. Versículo 9. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Observa la pregunta del verso 9. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Observa que cuando habla de las naciones enemigas, son nuestras, del Señor, de Él, pero también de los gobernantes perversos que han tergiversado la ley de Dios. Nehemías entonces se pone como un ejemplo de un hombre temeroso de Dios, que había prestado, pero sin interés alguno, a sus hermanos. Este hombre entonces llegó a entender que por más grueso y fuerte que fueran los muros de esta gran ciudad, no podrían estar a salvo a menos que se dieran una verdadera reforma entre ellos, empezando con confrontar el pecado que el pueblo estaba cometiendo contra Dios. Y quisiera detenerme aquí, porque esta es una de las tareas más difíciles que todos nosotros, personal o colectivamente, tenemos: confrontar nuestro propio pecado. Hay 2 cosas
que debemos hacer para enfrentar el pecado. Número 1, el pecado tiene que ser confesado. Los pecados que solo se ignoran sin producir un genuino arrepentimiento nunca nos llevarán a mejorar nuestra salud espiritual. Nunca saldremos del atolladero si no tenemos confesiones genuinas, llenas de arrepentimiento. La gente puede aparentemente arrepentirse, llorar, molestarse, airarse cuando alguien les señala o les confronta su pecado, pero esto no sirve si no hay una verdadera confesión. Cuando nuestro arrepentimiento no es genuino, es como poner una curita a una gran llaga, a una gran herida que de antemano sabemos que no curará. Entonces el arrepentimiento o la confesión será temporal, pero no permanente. Lo segundo que debemos de hacer con el pecado no solo es confesarlo, sino también es abandonarlo. Observa lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo no sé si tú quieres alcanzar la misericordia del Señor sobre tu vida. Yo no sé si tú quieres que la misericordia de Dios realmente permee toda tu vida. Pero para que eso suceda, se requiere confesión genuina y abandono genuino de nuestros pecados. Así que aquel día Nehemías confrontó el pecado de los gobernantes de Israel con lo que caracterizaba su vida, con una conducta llena del temor de Dios. ¿Es acaso tu vida una vida que modela el temor de Dios, el temor por Jehová? ¿Son tus decisiones, son tu comportamiento una vida que comulga y promueve el temor de Jehová? Si no es así, arrepiéntete y abandona tu pecado. El pecado es el lastre, es el enemigo con el que nosotros los humanos más vamos a batallar en nuestro paso o en nuestro peregrinaje por esta tierra. Bueno, vamos a orar en esta ocasión y me gustaría orar por mí y orar por ti y que oremos juntos por esta gran necesidad de abandonar y de confesar nuestros pecados. Señor, qué bueno eres, qué maravilloso es poder venir a ti y poder estar seguros que tú sigues obrando, que tú sigues trabajando, que tú sigues moviéndote en medio de nosotros. Quiero rogarte en esta ocasión que tú nos ayudes. Quiero rogarte en este momento que tú vengas sobre nuestras almas, sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones, y que entonces nos ayudes verdaderamente a poder ir adelante, nos ayudes a poder salir adelante de toda condición equivocada en la que podemos vivir. Especialmente te pido que nos des el don del arrepentimiento para confesar todos nuestros pecados, abandonarlos y estar dispuestos a restaurar cualquier área en nuestras vidas donde abiertamente hemos desobedecido tu palabra y esto ha ocasionado que otras personas sufran, que otras personas sean laceradas y no puedan entender nuestro comportamiento. Ciertamente no podemos determinar el comportamiento de nadie, pero sí podemos levantarnos sobre nuestro propio yo y clavarlo y crucificarlo. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí. Ayúdanos a todo esto. En el nombre de Jesús oramos, Padre querido. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.